medios de información, prensa, radio, televisión, estamos recibiendo noticias sobre lo que está aconteciendo en Siria. Escuchamos noticias sobre masacres, una guerra brutal. Como no se recuerda desde la época de la Segunda Guerra Mundial, un aluvión de refugiados, colas interminables de personas que huyen del país. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en Siria? ¿Es tal como nos presentan los medios de difusión una guerra civil, una confrontación entre sirios, o por el contrario se trata de una guerra artificial impuesta desde el exterior por las grandes potencias con el fin, una vez más, como han hecho en multitud de ocasiones, de esquilmar, robar las riquezas del país a costa del sufrimiento de todo un pueblo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Siria? Voy a tratar, dentro de mis posibilidades, de clarificar y dar una respuesta a este interrogante. Para conocer lo que está ocurriendo en Siria, se hace condición imprescindible aunque sea de una manera un tanto superficial y breve, lo cual es muy difícil, porque da la circunstancia de que en el Oriente Medio los acontecimientos se suceden con una rapidez inusitada, pero voy a tratar de exponer cuál ha sido el proceso que ha vivido este país desde su fundación, la Siria actual, la Siria moderna, hasta llegar a la actualidad. La historia de Siria, de la actual Siria, arranca con la Primera Guerra Mundial. En esta Primera Guerra Mundial, las grandes potencias se enfrentaron con el fin de repartirse los mercados, de conquistar territorios con el fin de expoliarlos, y en este sentido hubo dos frentes. Por un lado, los conocidos como aliados, Gran Bretaña, Francia, Italia, posteriormente se incorporó a los Estados Unidos, y al otro lado de la trinchera, los imperios centrales, el Imperio Austrohúngaro, la Alemania del Kaiser, el Imperio Otomano. Recién iniciada la guerra, en julio de 1914, Inglaterra promete a los pueblos árabes que pueblan lo que hoy día es conocido como el Oriente Medio, donde se halla ubicado geográficamente Siria, prometieron a estos pueblos, al término de la guerra, si participaban en la misma, combatiendo al Imperio Otomano, que les concederían la creación de un Estado árabe único e independiente. Animados, alentados por esta promesa, los pueblos árabes inician el combate contra el Imperio Otomano, pero no había transcurrido apenas un año de esta promesa cuando las grandes potencias con intereses en la zona, las grandes potencias coloniales, concretamente Francia e Inglaterra, firman un tratado secreto que en aquel momento no se dio a conocer a la opinión pública, un tratado conocido como Sykes-Picot, que eran los respectivos ministros de Asuntos Exteriores de Inglaterra y Francia en aquel momento, por el cual se reparten todo lo que es el Oriente Medio. Así, Francia se queda con Siria y Líbano, e Inglaterra se queda con Transjordania, que actualmente es el Reino de Jordania, Cisjordania, que forma parte de los territorios palestinos ocupados por Israel en la Guerra de los 6 días, en junio de 1967. Inglaterra también se queda con Irak. Aquí haría un leve comentario. Inglaterra amputa un trozo del territorio de Irak, concretamente el sur del país, el más rico en yacimientos petrolíferos, pone al frente de este Estado creado artificialmente a un jefe tribal y le da un nombre, Kuwait. Esto viene a cuento de acontecimientos que han ocurrido recientemente, más concretamente en agosto de 1990, si mal no recuerdo, en el que Irak, todos recordaréis, invade Kuwait.
Irak, cuando interviene en Kuwait, no invadió el territorio. Irak trató de recuperar un territorio irredento que históricamente siempre le había pertenecido. Continuando con la exposición cronológica de los acontecimientos, concluida la Guerra Mundial en noviembre de 1918, las potencias coloniales, Francia e Inglaterra, traicionando una vez más la proeza hecha a los pueblos árabes, se reparten el territorio. En 1920, la Sociedad de las Naciones, el antecesor de la actual ONU, sanciona y legaliza ese reparto y esa ocupación. La verdadera independencia de Siria, no se produce hasta concluida la Segunda Guerra Mundial. En 1946, las tropas francesas de ocupación evacúan el país y se proclama la República de Siria. Los primeros años de este naciente Estado fueron años convulsos, pleno de conflictos sociales, grandes movilizaciones, levantamientos, insurrecciones, golpes de Estado. Por estos años, en la década de los 40 del siglo pasado, en Siria, en Damasco, se funda un partido que dejará una huella en los países árabes, más concretamente en Siria e Irak. 1947 se funda el partido Ba'ath. Su máximo dirigente e ideólogo, su secretario general, un tal Michel Aflaq. Voy a pararme brevemente, porque tiene su importancia, en comentar lo fundamental del programa del partido Ba'ath. El partido Ba'ath se basa en el nacionalismo árabe, el panarabismo, es decir, resucita la vieja idea de un pueblo, una nación, la idea de la formación de un Estado árabe único y unitario. Otro de los rasgos del programa del partido Ba'ath es el laicismo. Esto es muy importante. La separación de la religión y el Estado, al mismo tiempo que propugna el fomentar una educación laica que hiciese que las futuras generaciones se educasen en el laicismo ajeno totalmente a la religión. Otro de los rasgos del programa del partido Ba'ath es el anticolonialismo, es decir, esa futura nación árabe unitaria sería un Estado que rompería con la dependencia colonial y, por tanto, antiimperialista. Es decir, la creación de un Estado árabe independiente y no sujeto a la dependencia del colonialismo. Otro de los rasgos del programa del partido Ba'ath es la defensa del socialismo, un socialismo un tanto peculiar, pero socialismo en definitiva, un socialismo no de raíz marxista, pero sí defensor de un programa de nacionalización de los recursos del país, de nacionalización de los sectores más importantes de la economía. Por esta época, en 1947, se funda, bajo el auspicio de la ONU, el Estado de Israel. Y estalla la primera guerra árabe-israelí, donde Israel amplía las fronteras iniciales con las que había sido formado como Estado, a costa de expandirse en territorios pertenecientes a los países árabes circundantes, concretamente Siria, Irak. En esta exposición cronológica de los acontecimientos llegamos al año 1952.
Este año es un año que tiene una gran trascendencia para todos los pueblos árabes de la zona. En Egipto, un grupo de militares, denominados oficiales libres, da un golpe de Estado y derroca a la monarquía del rey Farouk, un títere de los ingleses. Al frente de este movimiento, Gamal Abdel Nasser, una figura que tendrá una gran significación para todos los pueblos árabes. El nuevo gobierno que se forma en Egipto trata de hacer posible esa idea tan anhelada por todos los pueblos árabes de constituir un Estado árabe único. En años posteriores, en Siria, se celebran unas elecciones, concretamente en el año 1957, se forma un frente democrático amplio que aglutina al partido Ba'ath, a otras formaciones progresistas y nacionalistas, entre las cuales se halla el Partido Comunista de Siria, y triunfa en las elecciones. El nuevo gobierno que se forma en Siria establece vínculos estrechos con el gobierno de Nasser en Egipto y se forma lo que se conocerá como la RAU, República Árabe Unida, que trata de ser el embrión en base al cual esta idea se extendiese a otros estados árabes y conseguir ese anhelado Estado árabe unitario. En 1956, en julio, el gobierno de Nasser toma una de las medidas más drásticas, como es la nacionalización del Canal de Suez. Este hecho tiene una gran importancia. El Canal de Suez es el paso obligado de todas las materias primas que se producen en el Oriente Medio, principalmente el oro negro, el petróleo. La nacionalización del Canal de Suez, que hasta ese momento estaba en manos de ingleses y franceses, es un gran golpe a estos países que hasta aquel entonces tenían sometidos bajo su tutela neocolonial a buena parte de los países árabes. Fijaros lo que significa. Es una pena que no haya un mapa que nos permita un poco indicar la trascendencia que tiene este hecho. Todo el petróleo que pasaba por el Canal de Suez, con la nacionalización, se veía obligado a descender por el Índico, atravesar el Cabo de Buena Esperanza y ascender por el Atlántico hasta los puertos europeos para posteriormente repartirlo por los mercados mundiales. Las grandes potencias, las potencias coloniales, no podían permitir este hecho. E inmediatamente utilizan a Israel, punta de lanza del colonialismo y el imperialismo en esta parte del mundo, para agredir a Egipto. Por otra parte, Inglaterra y Francia, desde el aire, comienzan a bombardear Egipto, incluso desde el mar, pero la resistencia heroica del pueblo egipcio hace que esta agresión, esta segunda guerra árabe-israelí, termine en tablas. Egipto no retrocede ni un solo milímetro de su territorio. Si bien la guerra termina en tablas, para Egipto significa una victoria desde el punto de vista político muy importante. Nasser sale de esta guerra
como el líder indiscutible de todos los pueblos árabes. No solamente se convierte en este líder que los árabes anhelaban, sino que incluso se convierte en un verdadero mito. En 1957, como he dicho anteriormente, Siria y Egipto se unifican los estados, fundan la RAU, que tendrá una breve existencia, de 1957-58 hasta 1961. La experiencia de la RAU se frustra cuando en Siria se produce un golpe de Estado militar por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad siria, pero sienta unas bases en la conciencia de los pueblos árabes de que la unidad de todos los pueblos árabes es posible. Siguiendo con la descripción cronológica de los acontecimientos, estoy tratando de centrarme en aquellos acontecimientos más importantes. En 1963, en febrero más concretamente, el partido Ba'ath, que era un partido transnacional que había creado secciones en todos los países árabes, mediante un levantamiento popular combinado con el apoyo de militares progresistas del ejército, realiza un levantamiento cívico-militar que le lleva al poder. Un mes después, el mismo partido, el partido Ba'ath, mediante otro levantamiento cívico-militar, toma el poder en Siria. En Irak, el gobierno del partido Ba'ath fue breve, apenas duró 9 meses. En Siria se mantuvo inalterable en el poder hasta la actualidad. En 1966 se celebra el 6º Congreso del Partido Ba'ath, en el cual se produce una escisión. No voy a entrar en disquisiciones ideológicas de cuáles son las diferencias que surgieron y que provocaron tal escisión en el partido. Este se divide en 2 ramas, la pro-siria y la pro-iraquí. Tratando de sintetizar al máximo, la rama pro-siria se caracteriza por ser la más avanzada, la más progresista, la más de izquierdas. La rama pro-iraquí, por así decirlo, era el sector más moderado o más reformista del partido. Esta división se mantendrá en los años posteriores. En 1967 se produce un hecho que marcará a todos los pueblos árabes, que estos vivirán como una verdadera tragedia y cuyas consecuencias se mantienen hasta la actualidad. En junio de 1967 estalla la conocida como Guerra de los 6 días. En esta guerra, Israel, la tercera guerra árabe-israelí, en esta guerra Israel ataca a los países árabes sin previa declaración de guerra, destruye la aviación egipcia en tierra y al término de una guerra relámpago, que como dije anteriormente, apenas duró 6 días, pero ocupa buena parte de los territorios árabes. Concretamente, a Egipto le arrebata la península del Sinaí, que aunque escasamente poblada por tribus nómadas, sí tenía una gran importancia estratégica, porque la península del Sinaí es el acceso a una de las orillas del canal de Suez. También a Egipto le arrebata la franja de Gaza, poblada por palestinos. Jordania es el país que sufre
la mayor pérdida territorial. Prácticamente la mitad del país, Cisjordania, cae en manos del ejército israelí. Cisjordania es un territorio poblado también mayoritariamente por palestinos. Y lo que es más grave, desde el punto de vista sentimental y religioso para los árabes, es la pérdida de la ciudad de Jerusalén. Siria también sufre importantes pérdidas territoriales. Concretamente, no recuerdo en estos momentos, los Altos del Golán, efectivamente, poblados por drusos. El único país árabe beligerante que no tuvo pérdidas territoriales, porque afortunadamente no tenía fronteras con Israel, fue Irak. En 1968, en Irak, se produce un golpe de Estado y el partido Ba'ath, que ya lo ostentó durante un breve periodo de 9 meses, en 1963, nuevamente vuelve al poder. Al frente del nuevo gobierno, al-Barr, y como vicepresidente del mismo, un personaje conocido por todos los aquí presentes, Saddam Hussein. Y en 1970 se produce un golpe de Estado interno dentro del partido Ba'ath en Siria, que lleva al poder a Hafez al-Assad, el padre del actual presidente de Siria. Al mismo tiempo, también en Irak se produce un golpe interno dentro del partido Ba'ath que desbanca al-Barr y asciende a la presidencia del país a Saddam Hussein. Este es un repaso bastante breve, incluso diría yo que superficial, de los principales acontecimientos que se fueron sucediendo no solamente en Siria, sino en el conjunto de los países árabes que forman parte del Oriente Medio. Otro hecho muy importante es el levantamiento popular que se produce en Irán en el año 1979. Irán, junto a Israel, en aquel momento eran los principales aliados del imperialismo norteamericano en la zona. Eran sus gendarmes en la zona. El régimen de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Persia, un régimen brutal basado en el terror, con una de las policías políticas más brutales, la Shabak, solo comparable a la Gestapo nazi, pero el clima de terror que imperaba en este país se quebró. En un momento determinado, como ha ocurrido en tantas ocasiones a lo largo de la historia, el pueblo iraní dijo basta. Se puso en pie, empezó a andar, y cuando un pueblo se pone en pie y empieza a andar, es una fuerza material incontenible. Y eso ocurrió en Irán. Un régimen que parecía inmutable, que parecía eterno, como ha ocurrido en tantas ocasiones, con dictaduras, con tiranías, una criatura de los Estados Unidos. Estados Unidos,
como en tantas ocasiones, crea el monstruo. En un momento determinado, este se revuelve y se le va de las manos a sus progenitores. Saddam Hussein, en aquel momento en los que estoy narrando, fue el instrumento de las grandes potencias occidentales y del imperialismo norteamericano para frenar a la revolución iraní, para impedir que el ejemplo de la revolución iraní cundiese y se extendiese por otros países del área. El imperialismo no se lo podía permitir y lanzó a Saddam Hussein contra la revolución iraní con el fin de ahogarlo. Irán e Irak, este último alentado por los Estados Unidos, inician una guerra que duró 8 años, de 1980 a 1988. La revolución iraní resistió la embestida y se mantuvo. Luego, posteriormente, se produjeron acontecimientos que muchos de los aquí presentes recordaréis. El monstruo creado por el imperialismo se revuelve. Los países árabes se nos van de las manos y con ellos todas las riquezas que contienen todas sus materias primas y lo más preciado, el oro negro, el petróleo, no nos lo podemos permitir. También hay expresiones de protesta en Siria, manifestaciones de sectores descontentos e incluso algunos grupos toman las armas contra el régimen establecido en Siria, encabezado por Bashar al-Assad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay que poner freno a esta situación. Y el imperialismo escoge Siria como el país para cambiar esta situación. Esas manifestaciones legítimas, iniciales, que se produjeron en Siria, Estados Unidos trata de utilizarlas en su propio provecho. Comienza a inmiscuirse, a interferirse en los asuntos internos de este país. Y comienza a alentar a mercenarios procedentes de todos los países árabes. Los sectores más reaccionarios, más retrógrados, empiezan a ser captados y enviados a Siria. Yemeníes, saudíes, jordanos. Estados Unidos empieza a ayudarlos económicamente, empieza a armarlos, y en julio de este año, del que estoy narrando estos acontecimientos, en julio del 2011, con el apoyo económico de los Estados Unidos, armados por Occidente, se funda lo que se da en llamar el Ejército Libre de Siria. Estalla la guerra que actualmente asola a este país. También, poco después, ya estamos en 2013, se funda el Frente Islámico.
El ejército libre sirio está alentado por Estados Unidos.